Afirmación atea. Jesús nunca afirmó ser Dios. Esta afirmación es ambigua, y por lo tanto falsa. Jesucristo es Dios verdadero. Un misterio que se encontraba velado. Pero el misterio ha sido manifestado, y se descubre de principio a fin en las Sagradas Escrituras que Jesucristo es Dios. Imaginemos la siguiente situación. Un aula llena de estudiantes universitarios, los cuales esperan pacientemente durante el primer día de clases. De pronto llega una persona que tiene aspecto de ser un catedrático. Y es suficiente con dar a conocer su nombre para comenzar a impartir su enseñanza. Finalmente, en cuanto concluye la cátedra, se despide. Entonces los estudiantes deliberan. La experiencia demuestra que la mayoría de los estudiantes siempre tienen una expectativa. Por lo tanto, cada estudiante tiene la responsabilidad de reconocer si el catedrático es fidedigno. Sin embargo, conforme avanza la cátedra y debido a la excelencia de las enseñanzas, los estudiantes observan lo mucho que han progresado. Aunque quizá no falte algún estudiante distraído. Podemos concluir entonces que no ha sido necesario hacer mención de títulos universitarios o diplomas para conseguir la aprobación y la confianza de los estudiantes. Del mismo modo podemos discernir acerca de la divinidad de Jesucristo Dios verdadero. Por ejemplo, podemos reconocer que Jesucristo es Dios verdadero, en virtud de los misterios que ha dado a conocer en las bodas de Caná. En el signo de las bodas de Caná, con sabiduría y ciencia de Dios, Jesucristo Dios verdadero revela la misteriosa acción del Espíritu Santo, al convertir y restablecer por medio del bautismo a un hombre caído e inconverso. Dios creó al hombre inmortal, pero cuando el hombre desobedeció, murió y fue desterrado del jardín de Edén. Es por esta razón que todo hombre está destinado a volver al polvo. Además, en esta condición caída, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y perverso. Esta condición humana está simbolizada en las 6 tinajas de piedra vacías, las cuales eran usadas por los judíos en sus ceremonias de purificación. Entonces, para que esta condición caída del hombre cambie, se requiere una generación nueva y sobrenatural. Tratándose de una vida nueva, superior a la vida natural, el arrepentimiento y el bautismo son condiciones inexcusables y de vital importancia. El arrepentimiento concede al hombre una actitud correcta ante Dios su Creador y lo predispone a escuchar sus palabras. El bautismo da inicio a la generación de la vida en el Espíritu. En el bautismo, el Espíritu Santo es el autor y el dador de la vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural está simbolizada en el agua que se vierte en las 6 tinajas de piedra, la cual representa tanto el bautismo en agua como el bautismo en Espíritu Santo. Una vez que las tinajas están llenas de agua, Jesucristo Dios verdadero efectúa la conversión del agua en vino. El vino es símbolo de la sangre de Jesucristo Dios verdadero, que al ser derramada en la cruz, efectúa la expiación de los pecados. Esto significa que el gozo y la alegría del hombre se completan cuando el hombre descubre el misterio en la obra redentora que Jesucristo, Dios verdadero y unigénito Hijo de Dios, ha llevado a cabo en la cruz. Finalmente, la celebración de la boda es una representación simbólica de la comunión gozosa, íntima y eterna que tiene lugar entre Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su novia, la Iglesia. Ahora nuestro discernimiento será sometido a una prueba difícil, con un breve y sorprendente fragmento de la película Jesús de Nazaret, 1977. Los mandamientos que Dios dio a Moisés hace tanto tiempo, no deben permanecer en piedra muerta por mentes impensantes. ¿Piedra muerta? ¿Las tablas de la ley piedra muerta? La piedra es donde está escrita la ley. Pero la ley misma está viva. Y las cosas vivas cambian constantemente. Pero nuestra ley es eterna. No puedes cambiar la ley de Moisés. El hombre está hecho de carne y hueso. Es hombre y cambia.
¿No sigue siendo el mismo hombre? Dios quiere escribir la ley en vuestro corazón. Rabí, tú dijiste que habías venido para darnos la buena nueva. ¿Es esta la buena nueva? ¿La ley tiene vida como el hombre? La buena nueva que os traigo es esta. Vuestro cautiverio ha terminado. ¿Qué quieres decir con que terminó nuestro cautiverio? ¿Cuál cautiverio? Cautiverio en pecado. Dios cumple la promesa que hizo a nuestro pueblo Israel y se reconcilia con los hombres. Dios viene a vosotros. A todos vosotros. Hasta al más desdichado. No cerréis la puerta en su rostro. La ciencia y la sabiduría manifestadas en las bodas de Caná demuestran que Jesucristo es Dios verdadero y digno de adoración y gloria, de honra y alabanza. Un ejemplo más. El coloquio con Nicodemo. En este diálogo, Jesucristo Dios verdadero revela la misteriosa acción del Espíritu Santo cuando un hombre nace de nuevo por medio del bautismo. Alude luego a la ascensión del Hijo del Hombre y a su exaltación en el cielo. Después manifiesta la necesidad de su elevación en la cruz. Menciona enseguida el amor de Dios para la humanidad entera, subraya la misión salvadora del Hijo y concluye aludiendo a la luz de la fe. Todo el diálogo revela claramente el misterio de la Trinidad de personas en un solo Dios. Versos 3 a 8, el Espíritu Santo. Versos 11 a 15, el Hijo del Hombre. Versos 16 a 21, Dios Padre. Jesucristo Dios verdadero, afirma el valor irrefragable y supremo de su testimonio, porque habla de cuanto ha visto y de cuanto sabe, pues descendió del cielo. Y declara que la incredulidad de quienes lo rechazan tiene por causa la voluntaria falta de fe en sus palabras. Palabras de cosas terrenales, como el nuevo nacimiento a una vida espiritual en las almas. Palabras de cosas celestiales, como la Trinidad de personas en Dios o los consejos divinos para la salvación del mundo. Jesucristo Dios verdadero, no es solamente el Maestro que revela los misterios del reino, sino sobre todo, el Redentor del género humano y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en Jerusalén para la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, pues conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguno diera testimonio de los hombres, pues Jesús conocía el interior de todos ellos. Había pues un hombre de entre los fariseos llamado Nicodemo, jefe de los judíos. Este vino de noche a Jesús, y le dijo: Rabí, sabemos que Dios te ha enviado como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú realizas, si Dios no está con él. En verdad te digo, si alguno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre, y volver a nacer? En verdad te digo, si alguno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Tú eres el maestro de Israel, y no conoces esto? En verdad te digo, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto damos testimonio. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas de la tierra, y no creéis, ¿cómo creeríais si os hablara de las cosas del cielo? Y nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz, para que no se descubra la maldad de sus obras. Pero el que actúa según la verdad, viene a la luz, para que se manifieste que sus acciones son conforme a la voluntad de Dios. Ha quedado manifiesto que Jesucristo es Dios verdadero, en virtud de la sabiduría y la ciencia que revela en el coloquio con Nicodemo. Nicodemo viene de noche porque su entendimiento está en tinieblas respecto a Jesucristo Dios verdadero. Su fe es inmadura, y no tiene firmeza. Dependerá de Nicodemo dejarse iluminar por Jesucristo, Dios verdadero, y caminar a la luz del día sin miedo a tropezar. El que camina de día, no anda en tinieblas, pues la luz de este mundo ilumina su camino. Cada palabra dicha por Jesucristo Dios verdadero, posee una densidad tremenda y particular. La expresión, en verdad te digo, advierte que debe atenderse con toda diligencia a una afirmación de trascendencia que está a punto de revelarse. Jesucristo Dios verdadero, elevándose a un nivel superior, sitúa a Nicodemo en una disyuntiva entre todo o nada. Entre nacer de nuevo, para pertenecer al reino de Dios, o ser excluido del reino. La respuesta a la pregunta que Nicodemo hace implícitamente es, para entrar en el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. La expresión, si alguno no nace, declara una necesidad universal. El verbo nacer significa también ser engendrado. Y la expresión, de nuevo, significa también de lo alto o de arriba. Por lo tanto, si alguno no nace de nuevo, también se entiende como si alguno no es engendrado de lo alto. El verbo ver, dicho del reino, equivale a entrar, pertenecer o gozarse de ser partícipe. El reino de Dios es símbolo de Jesucristo Dios verdadero y Rey del universo, lo cual implica la ciudadanía de su reino. El concepto, nacer de nuevo, expresa una realidad de orden supremo, como la de un principio vital que infunde una vida superior. Es decir, profesar verdadero cristianismo tiene exigencias muy altas y radicales, y la primera consiste en nacer de nuevo. Pero Nicodemo intenta comprender desde el nivel de lo natural y biológico, mientras que la instrucción de Jesucristo Dios verdadero es acerca de lo sobrenatural y espiritual. La incomprensión de Nicodemo es absoluta y total. Esta incomprensión de Nicodemo nos permite entender que la búsqueda del reino de los cielos y su justicia exige todo el esfuerzo de nuestra inteligencia y una voluntad con rectitud de corazón. Entonces la expresión, nacer de nuevo, exige nacer del agua y del espíritu. Precisamente la enseñanza de Juan el Bautista, la cual implica bautismo en agua como señal de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y bautismo en Espíritu Santo y fuego. La expresión, agua y espíritu, recuerda la profecía de Ezequiel 36, 25-27, donde aparecen estos dos elementos. Os rociaré con agua pura, y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Os daré un nuevo corazón, y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré el corazón de piedra que ahora tenéis, y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que sigáis mis preceptos, y obedezcáis mis leyes. Ezequiel 36, 25-27. ¿Pero qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo,
o ser engendrado de lo alto, son doctrinas emparentadas al Padre. Así como se entra en el mundo al ser engendrado por un Padre, así también para entrar en el reino de los cielos, es necesario ser engendrado por el Padre Celestial. La vida eterna le viene al hombre de Dios Padre, a través de Dios Hijo, a quien le ha dado la vida y la potestad para comunicarla. El fundamento de la filiación divina se encuentra en el Antiguo Testamento, ya sea que se trate del pueblo de Israel o ya sea que se trate del hombre justo. Pero el texto no dice ser engendrado de Dios Padre, sino del Espíritu. Dios es la fuente de la vida, pero la vida brotó en la tierra gracias al Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas. El hálito vital es el signo sensible de la vida, y este hálito vital le vino al hombre de Dios Creador. Si la vida natural la tiene el hombre en virtud del soplo de Dios Creador, la vida sobrenatural también la tendrá por la fuerza del Espíritu de Dios. Dios engendró a Jesucristo Dios verdadero en el seno de María, en virtud de la acción fecundante del Espíritu Santo. Del mismo modo, todo hombre, para tener la vida eterna y ser hijo de Dios, debe ser engendrado por el Espíritu. En el bautismo, el agua es un signo externo que simboliza el baño que efectúa el creyente para quedar limpio de todas sus impurezas. Este baño bautismal exige arrepentimiento, sin el cual es imposible que el hombre esté dispuesto a reconocer la doctrina de Jesucristo Dios verdadero. Condición inexcusable para pertenecer al reino de Dios es el bautismo, sin el cual es imposible nacer a la vida sobrenatural. En el bautismo, el Espíritu Santo es el autor y el dador de la vida sobrenatural. La expresión carne y espíritu expresa la dualidad de naturalezas que coexisten en el hombre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, el hombre tiene espíritu, pero también posee una naturaleza carnal. Según se sitúe en el nivel de las realidades humanas o celestiales, el hombre es inconverso o carnal, o el hombre es converso o espiritual. El corazón del hombre inconverso es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Mientras que el hombre converso, nacido de nuevo, escribe las leyes de Dios en su corazón una vez que ha consagrado su vida entera a Dios su Creador. El hombre, en toda su realidad humana, una vez convertido de su mal camino, es capaz de conciliar ambas naturalezas. Solo entonces estas dos naturalezas dejan de oponerse y se armonizan y se complementan. De aquí se puede entender la imperiosa necesidad de nacer de nuevo, un misterio que solo puede entenderse a la luz de la revelación divina. La comparación con el viento hará ver la realidad de este nacimiento espiritual. La palabra hebrea ruaj, como la palabra griega neuma, significa tanto viento como espíritu. El viento es algo misterioso. No se le puede sujetar. Tiene sus propias leyes, posee la libertad de soplar donde quiere y no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero se conocen sus efectos y su realidad. Del mismo modo sucede con el que ha nacido del Espíritu. Nacer de nuevo es un milagro, que se suscita correspondiendo al llamado de Dios y su realidad llegará a conocerse por sus efectos. La dignidad más alta del hombre consiste en su vocación al diálogo con Dios. Desde que el hombre nace, Dios lo llama para ayudarle a poseer la tan anhelada dignidad de hijo de la luz. Y el hombre no vive plenamente según la verdad, sino corresponde libre y voluntariamente al llamado de Dios y consagra su vida entera a su Creador. Pero Nicodemo no ha comprendido. No ha podido elevarse al nivel en el que Jesucristo Dios verdadero lo instruye. Permanece todavía en la noche, símbolo de las tinieblas en que había llegado. La incomprensión de Nicodemo es absoluta y total. No obstante es Nicodemo quien está investido con el título de maestro, y sin embargo, ignora todo esto. Al menos debería saber, por las sagradas escrituras, que para los tiempos mesiánicos estaba anunciada una efusión de Espíritu Santo.
Isaías 32, 15 a 20 y 44, 3, Ezequiel 36, 26 a 27 y 37, 1 a 14 y Joel 3, 1 a 5. Para descubrir el misterio en la palabra de Dios, no basta el conocimiento natural adquirido, sino que se requiere la gracia de Dios. Se requiere de una correcta comunión con Dios, pues se trata de una dádiva divina que exige reciprocidad y un cambio interior al impulso del Espíritu. A partir del verso 11, Nicodemo se limita a escuchar la enseñanza. Se trata de una revelación que descubre lentamente el plan salvífico de Dios en Jesucristo, el Hijo del Hombre. La expresión, hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no queréis recibir nuestro testimonio, significa que al testimonio de Jesucristo Dios verdadero, se unen todos aquellos que han abrazado la fe para nacer a la vida en el Espíritu y conforman la Iglesia. Cosas de la tierra y cosas del cielo. Es un nuevo dualismo, sin embargo, tanto unas como otras pertenecen a la esfera de las realidades espirituales, solo perceptibles a la luz de la fe. El nuevo nacimiento por el Espíritu es un misterio que se debe realizar ya en la tierra. Hay otros misterios de orden más elevado, que por así decirlo, tienen especial relación con el cielo. La expresión, nadie ha subido al cielo, significa que solo Jesucristo Dios verdadero puede hacerlo por ser el Hijo del Hombre, que habiendo bajado del cielo, es el único que ha subido al cielo y está en el cielo. Jesucristo Dios verdadero es quien da a conocer las cosas del cielo. Jesucristo Dios verdadero descendió del cielo y participó de la carne y de la sangre, haciéndose Hijo del Hombre. Pero ha subido al cielo, donde antes estaba y donde se encuentra actualmente. Este misterio revela ya, desde su encarnación hasta su glorificación, la ascensión de Jesucristo Dios verdadero al Padre. El misterio del nacimiento nuevo y la vida eterna están condicionados a la exaltación del Hijo del Hombre. La serpiente de bronce mencionada en Números 21:9 es símbolo y anuncio de Jesucristo Dios verdadero crucificado. Esta elevación del Hijo del Hombre obedece a un plan salvífico determinado por Dios. Un designio secreto que desde hace siglos y generaciones tenía Dios escondido, pero ahora ha sido revelado a todos aquellos que creen en Él. Es lo que indica el verbo es necesario. ¿Pero de qué elevación se trata? El verbo elevar no solo designa la crucifixión de Jesucristo Dios verdadero, sino que incluye dos momentos sucesivos, íntimamente ligados entre sí. Su exaltación en la cruz y su exaltación por la resurrección y ascensión al Padre. Pues bien, así como de la serpiente de bronce brotaba de alguna forma la vida, así también de Jesucristo Dios verdadero, elevado en la cruz, resucitado y glorificado, brotará para los creyentes una vida eterna que los convertirá en hijos de Dios por la acción fecunda del Espíritu. Por el testimonio del Bautista, que presentaba a Jesucristo como el Cordero de Dios, sabemos que la expiación de los pecados depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, el nacimiento nuevo por el Espíritu, que se inicia con el bautismo, tiene por fundamento la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo Dios verdadero. El apóstol Pablo expone esta doctrina en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. El amor de Dios Padre por el mundo entero le llevó a entregar a su unigénito Hijo. En el calificativo unigénito se esconde también la idea de amado, en forma particular y única. Entonces se revela un misterio. Dios tiene un Hijo y quiere glorificarlo. Todas las cosas en el cielo y en la tierra, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Porque a Dios le agradó habitar con toda su plenitud en Él. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. No se trata entonces de una necesidad trágica y fatídica. La razón de esta necesidad es el amor de Dios hacia los hombres y hacia su unigénito Hijo Jesucristo.
El plan salvífico consiste en que todo hombre descubra en la persona de Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Cuando el hombre descubre el misterio oculto en la palabra de Dios, se sitúa voluntariamente ante una disyuntiva en la cual creer o no creer en Dios se convierte en una decisión. La presencia de Jesucristo Dios verdadero en el mundo provoca una crisis de decisión personal, creer en Él o no creer. Elegir caminar entre la senda de la vida o la senda de la muerte. Esto da origen a una consecuencia inmediata, de condenación o de vida eterna, cuya ejecución comienza ya en el momento presente. Por tanto, la opción viable es la vida. Quien cree en el Hijo no perecerá, sino que será salvo. Se verá libre de la muerte y recibirá en herencia la vida eterna. La primera exigencia para gozar de vida eterna consiste en abrazar la fe y nacer de nuevo por medio del bautismo. Y como el amor es recíproco, la fe deberá madurar y ser firme hasta lograr una obediencia perfecta a los mandamientos de Jesucristo Dios verdadero. El que verdaderamente cree en Jesucristo Dios verdadero y le ama de verdad es aquel que cumple sus mandamientos. Dios creó al hombre con amor, sostiene al hombre con amor y pacientemente espera con amor que el hombre corresponda a su llamado para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. La salvación consiste en abrazar la fe y corresponder al llamado de Dios. La condenación consiste en negar la fe y darle la espalda al llamado de Dios. Jesucristo Dios verdadero es la luz que ha venido al mundo. Una luz potente que provoca un juicio, pues hace ver al hombre lo que tiene dentro de su corazón. Los hombres pueden tomar libremente una opción, pueden elegir la luz o las tinieblas. Esto depende de una actitud íntima del hombre. El que practica el mal huye de la luz y se obstina en el mal. El que practica la verdad se acerca a la luz, pues sus acciones están de acuerdo con la voluntad de Dios. La noche está muy avanzada. Se acerca la luz del día. Despojémonos de las obras de la noche y comportémonos decorosamente como quien vive a plena luz del día. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. ¿Qué podemos concluir? Jesucristo es Dios.